Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con este texto. Antes que nada, como siempre, les quiero recordar de formar esta actitud altruista del bodhicitta, de que lo que estamos haciendo es aspirar a la iluminación para beneficiar a los demás seres. Como siempre, durante el día tenemos todo tipo de pensamientos y de actitudes y de aspiraciones y demás. Es decir, me parece que, bueno, si lo recuerdo un poquito no pasa nada. Pero además es algo que regularmente todos los que dan enseñanza, los lamas y demás, nos recuerdan porque por ahí nos olvidamos fácilmente. Estamos en esto para, por supuesto que en un principio, en mucho más, estamos involucrados con nosotros mismos y nuestra propia situación de, qué sé yo, de pesar o de preocupaciones o de un montón de problemas. Pero bueno, eso se puede corregir, siempre corregimos todo y podemos corregir esto también. O sea que empezamos entonces con la primera excelencia, que es esa. La segunda excelencia es que aquello que vamos a hacer, que es una actividad positiva, en este caso participar de una reunión del Dharma, lo hacemos con no solamente una actitud positiva de altruismo, sino también con atención y en realidad sin distraerse, como se dice, si es posible más allá de los conceptos, de la división de las tres esferas conceptuales, pero bueno, como eso es un poco difícil, por lo menos sin distracción. Y después al final dedicaremos el mérito, como hacemos siempre. Y hasta ahora en este texto hemos visto cómo Atisha en realidad toca muchísimos temas. En algunos casos toca el tema de la verdad absoluta, porque por supuesto esa es la base del budismo y es inescapable, imposible hablar de cualquier otra cualidad, digamos, sublime o las mejores cualidades del Dharma, si excluyendo, digamos, ese tema, el tema de lo que es la naturaleza absoluta de la realidad. Si de eso se trata el budismo, ¿no? Pero, por supuesto que además de tocar ese tema, que es algo inescapable, porque hay que tocarlo, también la mayoría de estas cualidades a las cuales se refiere son las cualidades que nosotros podemos tomar en consideración en nuestra situación actual, esta situación en la cual seguimos atorados, por así decirlo, en el esquema dualista de sujeto-objeto, en el esquema reificador, en el cual todo lo que percibimos, incluyendo nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro sufrimiento, nuestros sentimientos, todo lo que percibimos lo vemos como algo real, algo concreto que tiene existencia propia, es decir, una naturaleza verdadera, cuando, de acuerdo con la naturaleza, con la sabiduría búdica, a la luz de la sabiduría búdica, bueno, se sabe que eso es una falacia, es un error. Sin embargo, estamos totalmente en ese nivel de percepción y de experiencia. Y por supuesto, entonces, cuando se le pregunta, como le hicieron los tres discípulos principales de Atisha, cuáles son las cualidades mejores en el Dharma, él dedica un gran tiempo en cualidades que son palpables para nosotros, que son entendibles, que más o menos van de acuerdo con nuestro sentido común, y siempre tratando de indicar cuál es, bueno, el fondo fundamental, la base fundamental que hace que esa cualidad común, como por ejemplo la generosidad, sea en realidad la mejor clase de generosidad, la mejor clase de disciplina y así sucesivamente. La mejor clase de erudición, la mejor clase de rectitud y así con todo. Y en algunos casos, por supuesto que toca que la mejor
cualidad es cuando está abarcada, digamos, como permeada de la percepción del nivel absoluto de la verdad. Así llegamos a la sexta paramita, que como dijimos, paramita significa estar en la otra orilla. En la sexta paramita, que es la de la prajna, que quiere decir conocimiento, pero en tibetano se llama She Rab, Shepa quiere decir cognición, y Rab significa cognición suprema. Y cuando hablamos de conocimiento, porque hace a la cognición, en realidad es inteligencia. Nuestra inteligencia puede ser una inteligencia conceptual que se mueve y descubre cosas y entiende a un nivel que puede ser muy profundo, como Einstein y como los físicos y como los estudiosos y los que descubren cosas en medicina y los filósofos y los investigadores y un montón de otro tipo de disciplinas, pero siempre amarrados por el concepto. Y no podemos desdeñar, digamos, la capacidad del concepto, aunque, por supuesto que a la luz de la omnisciencia, que sería nuestra naturaleza esencial, el concepto es una limitación. Pero eso nos da una pauta de lo que debe ser la omnisciencia, ya que el concepto, que es simplemente es una limitación de esa inteligencia que nosotros tenemos, una inteligencia trascendente, por así llamarlos, igual con el concepto se logran enorme cantidad de objetivos, ¿no? No se puede negar los grandes descubrimientos de la ciencia, de la filosofía, el arte mismo también, en sus distintas características o disciplinas. Digamos que, aunque estemos dentro del campo del concepto, el concepto en sí mismo tiene también muchísima vitalidad y también puede llegar a ser muy profundo. Y justamente es por eso que, bueno, cuando estamos hablando de la prajna, de la inteligencia, que es suprema, porque es Rab, She Rab, Rab quiere decir superior o suprema, esta incluye también aspectos que están también todavía funcionando dentro del campo de los conceptos, aunque en términos absolutos y en rigor, la sexta paramita no se refiere al conocimiento conceptual, sino que se refiere a la paramita, es decir, ya al tipo de inteligencia que ha trascendido, que ya no funciona, amarrada por el concepto, que por lo tanto empieza a su claridad, su lucidez, empieza cada vez más a agrandarse, a abarcar muchísimo más y a llegar, bueno, eventualmente a lo que es nuestro ser esencial, que es la sabiduría primordial y que se le equipara a la omnisciencia. Es decir, no hay nada conocible que no se pueda conocer. Y eso lo conoce nuestra inteligencia fundamental, que en estos momentos, al estar totalmente atravesando por una estructura muy arraigada dentro de nuestra psique, de nuestro ser, de nuestra experiencia, que es toda la estructura egoica, entonces termina siendo nuestra inteligencia conceptual. Por eso que también en esta paramita se habla de 3 tipos de conocimiento o 3 tipos de prajna, y los 2 primeros son en realidad conceptuales. Nagarjuna en realidad dice que si no nos apoyamos en el aspecto relativo, conceptual, no podemos acceder al aspecto absoluto, no conceptual. Y claramente es así, porque en realidad ni tenemos idea de que puede existir un nivel absoluto o trascendente, a menos que se nos diga. Y en nuestra cultura nunca se nos ha dicho que hay un nivel absoluto y trascendente, que no es el que se dice en las religiones y que
podrá venir después de la muerte o de alguna manera un poco misteriosa, sino que en realidad, bueno, aparte de ese tipo de menciones de un conocimiento o de una experiencia trascendente, en general relacionada con lo místico, en nuestra cultura está tan enfocada en el conocimiento conceptual, de tomar que todas las cosas existen, que las ideas existen, que los conceptos existen, las emociones existen, los sentimientos también, y edificar todo tipo de conocimiento a partir de esos conceptos, es decir, un concepto que se asocia al otro y así vamos desarrollando un conocimiento como algo nuevo que antes no existía. Así es como desarrollamos las distintas carreras, los distintos estudios, tanto primario como secundario, como también terciario, profesional, porque siempre terminamos creando algo, un tipo de conocimiento que antes no existía. Pero ese no es el conocimiento Rab, no es el conocimiento supremo. El conocimiento supremo es algo que siempre está en su total, infinita perfección. Y no es algo que nosotros vamos creando por una asociación de un cúmulo de conceptos que en asociarse en uno con el otro van construyendo un nuevo concepto que antes no existía. A veces, por ejemplo, cuando hablamos de Guru Padmasambhava, se dice que Padmasambhava nació en un loto, en el lago Danakosha, en Udiana, que es un lugar que es en alguna dimensión a la cual uno puede llegar exclusivamente si tiene una evolución espiritual acorde con eso, pero nace como un chico de 8 años. Y eso, el símbolo que se da ahí, es que, es decir, no es que cultivar, sino que realmente esa esencia o naturaleza o sabiduría primordial ya está perfecta. No es un producto nuevo, es un producto que tenemos que, no un producto tampoco, pero es una cualidad que tenemos que descubrir, literalmente descubrir. Es decir, que ahora está cubierta por velos cognitivos y por velos también aflictivos. Estos velos son fortuitos, son temporales, adventicios, no son parte de nuestra naturaleza esencial, pero son un equívoco. Y hace que nosotros percibamos absolutamente todo, viciados por ese tipo de error. Hay muchas analogías de esto. Alguien que tiene, por ejemplo, una enfermedad del hígado, tipo, creo que ictericia o hepatitis, ve el color blanco como amarillo. Y el blanco siempre es blanco, pero esa persona está convencida de que el color que está viendo es un color amarillo o más amarillento. Y así estamos todos en realidad. La naturaleza de todo lo que percibimos nunca deja de ser ilusoria o como una película irreal, sin ningún tipo de fundación o de raíz, sin ninguna base realmente, pero se nos aparece como algo que existe, que es real y que es concreto. Es como que está enfermo de la ictericia y es como que nosotros estamos en cierta manera enfermos de la ignorancia. Y de vuelta, esa ignorancia es una cosa que no es la ignorancia como que la que entendemos nosotros, porque no es la carencia de información o de estudio, sino que es realmente algo muchísimo más profundo en nuestra conciencia que la distorsiona y hace que en forma automática repitamos instante tras instante una manera de ver las cosas y de vernos a nosotros mismos de una manera que no condice con nuestra realidad absoluta. Y eso es lo que se llama la ignorancia fundamental. Justamente la sexta paramita es aquella que erradica esta ignorancia, que enfoca todo su estudio en esta ignorancia. El camino budista se puede resumir, digamos, o subsumir de varias maneras, como bueno, ya lo hemos visto. Una forma es, por ejemplo, en lo que es los 3 entrenamientos, el entrenamiento en la ética,
el Vinaya, el entrenamiento en la meditación y el entrenamiento en la sabiduría. Y siempre tiene que estar la sabiduría dentro de cualquier entrenamiento budista, porque en realidad el objetivo es siempre conocer la verdad, y cuando está la verdad en nuestra experiencia, no coexiste la ignorancia porque se ha erradicado. Cuando estamos en la ignorancia, siempre coexiste la verdad dentro de esa ignorancia. Por eso es que se llama la ignorancia coemergente. ¿Por qué? Porque esa ignorancia o esa conciencia que nosotros tenemos, que hace que veamos el blanco como amarillo, en la analogía de la persona enferma de hepatitis, nunca está separada esa conciencia de su base fundamental, que es el estado búdico. Entonces, simultáneamente surgen la conciencia pura del estado búdico, pero viciado con ese virus que hace que vea las cosas como amarillentas, es decir, que veamos las cosas como reales y concretas. Es decir, la coemergencia en tibetano es lenchik, que quiere decir juntos, kiepa, nacen juntos, es decir, que es simultáneo, es coemergente. No es que primero nace la naturaleza, digamos, la sabiduría primordial, y después se distorsiona, sino que en nosotros, en todo momento, en cada instante de conciencia, estas dos van constantemente unidas. Por ahora. Pero al ser la ignorancia una cognición que es inválida, una cognición que no tiene raíz fundamental ni demás, esa se puede despejar. Y con lo que quedamos, luego de despejarla, es con la sabiduría primordial, que siempre estuvo presente en todo tipo de experiencia y en cada instante de conciencia. Solamente que no la experimentábamos porque estábamos en el nivel de la ignorancia. ¿Okay? Entonces, para realmente romper ese tipo de distorsión que existe en nuestra conciencia, en nuestra percepción, en nuestra experiencia, es que necesitamos esta sexta paramita, la paramita de la sabiduría, la paramita de la inteligencia, pero trascendente, no la inteligencia común de seguir acumulando conocimientos, de seguir acumulando teorías y comprobarlas y demás, es decir, del conocimiento tal como lo conocemos. Sin embargo, para llegar a esta sexta paramita, para generar en nosotros esa capacidad de romper con como estar absolutamente dominados por la ignorancia en cada instante, hay otros factores que se necesitan. Y muchos otros factores son conceptuales. Es decir, que si en sí mismo lo que estamos tratando de lograr es la experiencia de la inteligencia trascendente, bueno, no es tan accesible directamente tener esa experiencia. Aunque en el Vajrayana hay otro tipo de perspectiva, que después voy a referirme, pero digamos que tradicionalmente, y para la mayoría de nosotros que somos gente graduales, que no tenemos, digamos, quizá la capacidad de una introducción directa, fehaciente, absoluta sobre la naturaleza esencial, en la cual se rompe, digamos, ese sometimiento, digamos, a la ignorancia, por lo menos por unos instantes, que es a lo que se sigue en las enseñanzas de Mahamud Dzogchen, a las cuales después probablemente me voy a referir. Como este texto es del Mahayana, también tenemos que considerar cuál es la visión del Mahayana. Y entonces, en su gran mayoría, todas las condiciones que se necesitan como para que esta inteligencia en la cual nosotros funcionamos pase a ser trascendente, casi todas esas condiciones tienen mucho que ver con cuestiones y circunstancias o situaciones que son conceptuales. Y en eso estamos cuando hablamos de las 6 paramitas, porque las 5 primeras son
paramitas que lo que hacen son conceptuales. La generosidad es conceptual, la disciplina es conceptual, la perseverancia es conceptual, la paciencia es conceptual y también la meditación es concentración y es conceptual a menos que esté iluminada por la sexta paramita. Pero para llegar a la sexta paramita, en general y en el Mahayana, uno cultiva shamatha, que es la calma mental. Y esa es una práctica conceptual. O sea que hasta ahí llega, digamos, ese bodhicitta en acción, que son las paramitas, y cuyo propósito es lo que se llama generar mérito. Y cada vez que hablamos de mérito, tenemos que siempre pensar que eso es conceptual. Porque hablar de mérito significa generar karma, ya que el karma funciona siempre en una mente que funciona dentro de la estructura dualista, reificadora, por lo tanto, conceptual. En esa conciencia siempre se genera karma, sea mental, verbal, físico o los tres juntos. Si no es físico y tampoco es verbal, constantemente estamos generando karma mental y cada karma mental que estamos generando, a menos que surja de la base, digamos, ese proceso mental de la base de nuestro ser, es dualista, es conceptual, es reificador y genera karma. Y nos mantiene sujetos al samsara, digamos, a esta existencia condicionada, que lo que la marca es la ignorancia. Mientras seamos ignorancias de la vacuidad, que es la naturaleza esencial de toda la realidad, o en el Vajrayana más bien, en Mahamudra Dzogchen, la vacuidad y la lucidez en unión, es decir, la lucidez vacua o la vacuidad lúcida. Mientras nuestra conciencia no funcione desde esa base, es una conciencia ignorante, por más que se gane todos los Nobeles del mundo. Desde el punto de vista del budismo, es ignorante, pero por supuesto no en el sentido peyorativo. Una persona que escribió 50 libros y tiene todos los honores, decirle que es un ignorante, bueno, puede ser malinterpretado. Pero a la luz de lo que estamos hablando, no está malinterpretado, porque justamente ignora la naturaleza esencial. Y es eso, que es una cosa totalmente, digamos, empírica, totalmente práctica, no tiene tanto error, aunque hay una filosofía gigantesca que se estudia y que dura 13 a 15 años y que la gente lo estudia y lo debate. Igual todo el propósito de ese estudio es eliminar cualquier tipo de malentendido, eliminar cualquier tipo de concepción errónea que uno pueda llegar a tener, eliminar cualquier tipo de dudas, de suposiciones, porque en realidad siempre estamos asentados en suposiciones, en dudas y fundamentalmente en el muy malentendido básico, que es de creer que hay un yo existente y un otro también que es existente en forma inherente. Entonces, cuando Nagarjuna dice que si no nos basamos en la verdad relativa, no podemos acceder a la verdad absoluta, en realidad lo que está diciendo es que tenemos que crear condiciones en nuestro ser más a mano que tenemos, que es este ser que funciona como un producto, yo diría casi en su totalidad, de estos hábitos, estos patrones habituales que proceden de nuestra conciencia de base, el alaya vijnana, y que estructuran toda nuestra experiencia con esa noción de yo, otro, esto, aquello, y digamos, bueno, el dualismo y la reificación. Y entonces, cuando estamos en general, que es lo que nos sucede habitualmente, porque no tenemos, excepto algunos atisbos por ahí, intuitivos de la naturaleza absoluta o la vacuidad, en general tenemos que decir que estamos en ese nivel. Ahora, ese nivel puede ser un nivel extremo en el cual la fuerza del ego y toda esa estructura del ego, o el territorio egoico, como muchas veces se lo llama, está muy, muy solidificado y que entonces con muchísima más razón tenemos que hacer este tipo de prácticas de las 5 paramitas anteriores. O puede ser, bueno, un nivel egoico en el cual sigue siendo egoico, porque no podemos fingir no ser egoicos, lo somos, punto.
Bueno, es así, es lo que tenemos y de ahí en adelante tenemos que trabajar. ¿Con qué objetivo? Con llegar al no ego, con llegar a trascender a superar este malentendido de que hay un yo real, un yo reificado. ¿Eso se puede hacer? Bueno, es lo que Buda dijo. Buda dijo que sí, se puede hacer. Él lo hizo, millones lo han comprobado, después, siguiendo su camino, han puesto en práctica todas sus instrucciones y de esa manera también han trascendido o llegado a esa inteligencia trascendente. ¿Y qué es esa inteligencia trascendente? Es simplemente volverse consciente de esa inexistencia, volverse consciente de que el yo y el otro no son más que meras denominaciones conceptuales. Decirlo así parece muy simple, pero la verdad es que es rotundo, es como un enfoque totalmente revolucionario que va en contra de nuestra percepción y nuestra experiencia habitual. Bueno, como dije tantas veces, no de la mía y la de mi familia y la de mi país, no de los 7.000 millones de seres humanos y de todos los animales y de todos los tipos de existencia que conformamos este sistema nocivo que es el samsara. Es nocivo porque estamos siempre, digamos, pifeando, estamos siempre errando, estamos siempre como viendo las cosas no tal como las debemos ver, sino equivocadamente. No por una cuestión de decisión voluntaria, sino porque justamente está la fuerza de los hábitos que ya nos empujan a una dirección. No nos empujan a eliminar todas las barreras y saltar, digamos, al vacío de la vacuidad, sino que nos empujan a repetir patrones que siempre hicimos y que siempre tenemos. ¿Por qué? Porque la zona de confort es lo que conocemos. Para destruir, no destruir, porque la única manera de destruir todos esos patrones es con la sexta paramita. Pero cuando todos esos patrones son muy sólidos, es muy difícil que nuestro ser adhiera, comprenda, como experimente, por supuesto, esa trascendencia, que es que todos esos patrones son como ilusorios y que realmente no tienen ningún tipo de razón de ser en nuestro tipo de experiencia, porque no son percepciones o cogniciones válidas. Entonces, al practicar las 5 paramitas, porque Buda dice que hay que practicar las 5 paramitas, porque las paramitas están destinadas a eliminar esos obstáculos que mantienen, digamos, la solidez de nuestra zona de confort, que no es más que un resultado de los patrones habituales que forman mi yo, mi experiencia, mi existencia en última instancia, tal como la percibo. No mi existencia tradicional, no mi existencia trascendente y absoluta, mi estado de Buda, no mi existencia verdadera, sino mi existencia falaz, esta que nosotros tenemos. Yo digo todo esto porque hace ya 20 y pico de de reuniones que estamos teniendo y creo que nos estamos entendiendo. Porque entonces puedo usar palabras muy fuertes como decir que mi existencia es falaz, porque eso va totalmente en contra de nuestra experiencia habitual. Para nosotros esta es una existencia real y todo lo que nos dice Buda por ahora sigue siendo como una especie de propuesta misteriosa que tiene algún sentido, por supuesto, que es por eso que seguimos, que en realidad cuadra mucho con nuestro sentido común, que apunta a una profundidad realmente muy asombrosa en cierta manera, porque va a total contramano de la percepción y la experiencia de toda la población, digamos, del samsara, que son infinitos seres, pero que sin embargo, digamos, es algo que por ahora, digamos, no nos es tan accesible. Estas 5 paramitas, entonces, lo que hacen es destruir esos factores que son los obstáculos. Destruir, por ejemplo, la avaricia y el apego con la generosidad. Destruir ser un tipo errático con respecto
a la ética, a los patrones de conducta, a también la dedicación y un montón de cosas con la segunda paramita. Después a la irritación, a la respuesta, a la ofensa, sentirse ofendido y demás con la paciencia. Después a la pereza con la perseverancia y por supuesto a la tremenda distracción con la cual estamos adictos y que sería la de la meditación. Esos 5 obstáculos son realmente algo que son muy palpables para nosotros. Entonces es natural que se enseñen estas paramitas para justamente empezar a superar todos esos 5 mayores escollos que tenemos, porque son el producto de superarlos, se va a manifestar en condiciones de este cúmulo de patrones habituales cada vez más tenue. Cada vez, si empezó siendo muy sólido, esa solidez se puede ir disolviendo justamente porque le estamos contrarrestando otros hábitos, ya que estamos siempre en el nivel de hábitos, ya que mérito genera karma y karma es el resulta como hábitos, acuérdense de eso. Entonces, generando hábitos mucho más acordes y sintonizados con nuestra naturaleza esencial, vamos reduciendo la fuerza de esos otros hábitos que son espurios, pero son muy prevalentes en cada instante de nuestra experiencia. Y esas son las condiciones que dice Nagarjuna, basándonos en lo relativo, justamente practicando las 5 paramitas, vamos a alcanzar y acceder a lo trascendente, que es lo absoluto. Dentro de estas 5 paramitas, que son mérito y que son conceptuales, también hay que incluir las 2 primeras aspectos de conocimiento, ya que hay también 3 tipos de conocimiento. Acuérdense que hay 3, 3, 3 en cada una de las paramitas. Y los 2 tipos primeros de conocimiento son el conocimiento de la escucha, literalmente, por una cuestión tradicional en la cual las enseñanzas se daban oralmente. Pero bueno, hoy en día hay de todo, y también, bueno, cuando uno ve YouTube, o bueno, hasta la lectura también hay libros muy accesibles, cosa que antes no era tan fácil de tener. En YouTube uno puede pasarse la vida hoy en día viendo a distintos lamas que están hablando y explicando distintos temas del budismo, y por supuesto maestros que vienen, que nos enseñan, que dan también información sobre el budismo. Es fundamental recibir información en cualquier tipo de conocimiento, ¿no? Es decir, uno no podría aspirar a ser médico si no va a la facultad. ¿Y qué es lo que recibe en la facultad? Recibe información. Después tendrá la experiencia. Pero sin información es imposible generar cualquier tipo de disciplina, de conocimiento, ¿no es cierto? Eso también a un nivel mundano es fácilmente entendible. Y bueno, ¿y qué decir cuando se trata de el budismo? Ya que en el budismo estamos recibiendo un tipo de información que es muy específica, es muy rara, por así decirlo, es muy a contrapelo de la información y del conocimiento que nosotros tenemos. Entonces, por supuesto que tenemos que tener ese tipo de información. ¿Cómo tendríamos una idea de la vacuidad de las cosas si no viene Buda y nos dice, miren, la naturaleza esencial es que las cosas no tienen una existencia independiente, inherente, una identidad así intrínseca y concreta? Y si no es un Buda, o los Budas, o digamos las enseñanzas que nos dicen eso, digamos, no, nosotros paremos a cualquier persona en la calle y le digamos la vacuidad y se va a quedar mirándonos, ¿no? Porque no tiene información. La información fundamental. Es muy claro, no hace falta que ponga mucho énfasis en eso. Pero después está la reflexión. Y eso también es también forma parte del conocimiento, ¿no? Porque la persona que estudia cualquier cosa de estudio también reflexiona. No es simplemente memorizar todo sin penetrarlo, digamos, asimilarlo. Aunque algunos por ahí memorizan todo. Pero así como lo memorizaron, muy fácilmente se les va a ir. Ahora, luego de recibirlo, seguramente va a tener dudas y va a tener entonces formas de aclarar esas dudas. Todo eso es reflexión. Cuando uno estudia matemáticas, por ejemplo,
¿Cómo no va a tener dudas? Cuando yo estudiaba ingeniería tenía matemáticas, tres niveles de matemáticas. Y no es que apenas recibía la instrucción de matemáticas la entendía, no era tan brillante. Y seguramente en ese momento no la entendía, pero consultaba libros o consultaba con el instructor o lo que fuera, y ahí se me iba aclarando. Una vez que se me aclaraba, ya no necesitaba tanto consultar los libros, porque yo adquiría otro tipo de perspectiva para encarar esa ecuación o esa teoría matemática o lo que fuera. Lo mismo sucede con el budismo. En el budismo es muy importante la convicción, porque digamos que en cualquiera otra de las disciplinas, medicina, física, ingeniería, qué sé yo, contaduría, abogacía, lo que fuera, las disciplinas que nosotros conocemos como disciplinas del conocimiento, en realidad estamos tratando con cosas que van con nuestro sentido común, cosas habituales en última instancia. Realmente no es que estamos accediendo a una cosa que es totalmente fuera de lo natural. Pero no es así con el budismo, realmente. Es decir, no sé, lo repito siempre, pero lo que dice el budismo va a contrapelo de nuestras creencias, de nuestra experiencia, de nuestros hábitos, de nuestro inclusive sentido común, porque el sentido común que nosotros tenemos está muy asentado en nuestros conceptos y en todas las ideas y opiniones y experiencias e imagen que tenemos de lo que nosotros llamamos realidad. Entonces se nos dice que no, que la realidad es ficticia, que en realidad esta realidad es un malentendido. ¿Cómo no vamos a reflexionar sobre eso? Hay que reflexionar. ¿Cómo? Es decir, más que con las otras disciplinas habituales que se nos presenta en nuestra cultura. Porque en última instancia, más o menos está todo dentro de un mismo campo, dentro de un mismo sabor, por así decirlo. Pero no así con el budismo. Ahí hay que reflexionar mucho más y van a surgir muchas dudas. Y es bueno que surjan dudas. Eso es lo que Buda dice, es bueno que surjan dudas. Si no surgen muchas dudas, uno lo toma y dice, bueno, sí, debe ser así. Bueno, está bien, debe ser así. Sí, lo dijo Buda y además, mirá, mi lama lo dice. Hay muchas maneras de escaparse de eso, pero esa no es la forma de desandar toda esta maraña neurótica que nosotros hemos generado y cambiar la estructura de nuestra conciencia para que acceda en una forma directa a la naturaleza de sí misma, que es el objetivo. Entonces, el segundo tipo de conocimiento de Sherab, también se lo llama Sherab, que es el conocimiento conceptual, pero ya sí de la reflexión, es decir, de dedicarle a tiempo, aclarar dudas. Cuando se dice que las cosas son ilusorias, que son como una imagen en un espejo y se pone el ejemplo de la flor delante del espejo, el reflejo de la flor en el espejo y todo ese tipo de cosas, y no es fácil de entenderlo así en una primera instancia. Hay que pensar un poquito, hay que darse cuenta de que estamos frente a una propuesta totalmente inusual, que se vuelve, por supuesto, cada vez más habitual cuanto más nos familiarizamos con ese punto de vista. ¿Y cómo nos vamos familiarizando con ese punto de vista también a nivel conceptual? Por este tipo de estudio, por este tipo de oír, recibir, escucha, el estudio y también la reflexión. Si no reflexionamos, no vamos a familiarizarnos profundamente, digamos, con un punto de vista, aunque sea a nivel intelectual. No podemos desdeñar la importancia de familiarizarnos con un punto de vista budista con respecto a la naturaleza de las cosas que se presenta a nivel intelectual, porque no importa, a nivel intelectual vamos a llegar a una convicción. Aunque no tengamos la experiencia de que es así, ya sabemos que esa experiencia puede llegar porque está sustentada por una convicción fundamentada, basada en mi reflexión sobre la información que recibí, que puede ser basada en filosofía, con mayor o menor profundidad y con mayor o menor análisis que hayamos hecho, de acuerdo con nuestras características. Si somos una persona muy escéptica y realmente estamos muy
condicionados, digamos, por nuestras creencias habituales, heredadas y etcétera, y estamos bastante apegados a esas creencias, nos va a costar bastante más entender la sutileza de las enseñanzas del budismo que hacen a la naturaleza de la realidad. Porque son muy sutiles. El punto de vista que se está presentando es un punto de vista muy sutil. Si estamos diciendo, por ejemplo, que si yo miro mi mano, mi experiencia inmediata es que mi mano es la misma que mi mano de hace un minuto y que mi mano es igual que la que tuve ayer. Sí, debe tener otras rayas y más arrugas seguro que hace un año, pero sigue siendo mi mano. La imagen de mano siempre es la misma. No hay, digamos, que cuando se le dice sí, pero cambió, la mano cambió porque cambia instante a instante. Entonces no hay una manidad de mano, sino que es una cosa que va cambiando. Pero igual, pero es mi mano. Que es una mano cambiante, pero es mi mano, una mano cambiante. Entonces, quiere decir que en ese sentido, me refiero a esa sutileza de la enseñanza budista, que no se queda con que, es una mano cambiante, pero sigue siendo mano. No es un pie, sí, tienes razón, no es un pie, sigue siendo mano. Pero digamos que el budismo va buscando si hay una identidad detrás de esa mano, porque eso es lo que lo hace una naturaleza absoluta. Y eso a veces es inescapable para gente que está muy apegada a sus creencias anteriores, que está muy fijada por sus hábitos que condicionan también, inclusive su voluntad de percibirlo, desde la óptica budista. Entonces, por eso está la escucha, recibir la enseñanza y familiarizarnos con lo que recibimos, de tal manera que lo asimilemos. Una vez que lo asimilamos tenemos tal convicción que sabemos que el único paso que falta es la experiencia. No tenemos la experiencia directa, pero sabemos que estamos convencidos de que hay fuego, porque estamos viendo ya que hay humo. Estamos convencidos del humo, y eso nos hace estar convencidos de que hay fuego. ¿Qué nos lleva a llegar a ese tipo de convicción, a ese tipo de actitud, a ese tipo de disposición de parte nuestra, prontitud, digamos, a pegar el salto, a acceder a este estado absoluto de la vacuidad, que realmente se presenta como una cosa muy trascendente, muy inacible, digamos? Justamente generación de mérito, practicar generosidad, practicar disciplina, porque todos esos, sin darnos cuenta, digamos, si realmente los empezamos a analizar, lo que hace es que van minando toda la estructura egoica que nos aleja de esa convicción, que nos aleja de esa, no diría ansiedad, pero digamos ser un ser muchísimo más refinado, mucho más sutil a nivel psicológico y a nivel espiritual, que ya esté mucho más abierto a la naturaleza absoluta, que ya esté mucho más dispuesto también a acceder a la naturaleza absoluta. Lo que nos impide es ese tipo de, hay una palabra que no me está saliendo, ese tipo de disposición de estar dispuesto, sí, yo me entrego, estoy dispuesto, sí, ya no tengo tanta duda, ya me convencí, ahora me falta la experiencia. Bueno, la experiencia va a venir con algo que trasciende y que es con el conocimiento, la prajna que surge de la meditación, que está basada en la información que recibí con el conocimiento que surge de la escucha, que está asentada y convencida con el conocimiento que surge de la reflexión, pero que ahora pasa a ser una experiencia directa, una vivencia. Y la única manera de tenerlo como vivencia es a partir de lo que se llama la meditación.
La meditación, bueno, ya lo vimos, dos reuniones nos llevó el estudio de la meditación y bueno, digamos, este tema de la meditación. Y realmente, bueno, ahora estamos con de qué manera entonces esta prajna paramita, ya la inteligencia trascendente, nos hace dar el salto. Ahí, digamos que para dar ese salto hay que pensar que en realidad no puede ser, ¿cómo se llama?, deliberado. No es que yo pueda decir, bueno, ahora voy a dar el salto a la vacuidad, no, porque ahí está el yo que da el salto a la vacuidad. Y ahí el salto va a ser una consecuencia del yo. No nos podemos despegar del yo. Acuérdense de que el yo es un pegote, está pegado en absolutamente todos los pensamientos, todas las emociones, inclusive en el momento de meditación se cuela siempre para apoderarse de esa experiencia de meditación que estamos teniendo. Por eso es que un gran antídoto contra el yo es machopa, ¿se acuerdan? No modificar, no fabricar, no intervenir. Si no intervenimos, no le damos calce al yo a meterse en esa experiencia que estamos teniendo. Ahora, ¿de qué manera nos introducimos a esa naturaleza esencial? Porque en realidad estamos en una tradición del Mahamudra que es una tradición eminentemente contemplativa, en el cual el estudio tiene también su razón de ser y su respeto, su función y también su valoración, pero no es el énfasis principal al cual nos dedicamos, sino que es el estudio lo que nos lleva a ver realmente cuál es estar convencidos de que a lo que nos vamos a largar y a aquello que vamos a acceder es la naturaleza absoluta y no es una experiencia espuria que es muy extraordinaria, pero que en realidad sigue siendo samsárica. Pero bueno, entonces, ¿cómo hay, por ejemplo, en la tradición budista tibetana, hay transmisiones de varios tipos, ¿no? Una transmisión es la transmisión se llama Gyelwa Gongyur. Gyelwa es los victoriosos, digamos que son los budas. Gongpa es como la mente iluminada. Yupa quiere decir como la transmisión. Entonces es la transmisión de la mente iluminada de los budas. ¿Y cómo ocurre eso? Eso ocurre sin ningún tipo de palabras, sin ningún tipo de nada. Tilopa, por ejemplo, recibió toda la transmisión del Mahamudra. De pronto, toda la mente iluminada de Vajradhara, que era la manifestación de Buda enseñando el Mahamudra, se transfirió, digamos, a Tilopa y automáticamente Tilopa descubrió completamente la esencia del Mahamudra y toda la trascendencia, etcétera, etcétera. Esa es una transmisión. Otra es la transmisión de los Vidyadharas, se llama, que son aquellos que realmente ya están en una continuidad de Rigpa, de la naturaleza esencial o la naturaleza de la mente, y esa es la transmisión simbólica, digamos, es con gestos. Uno lee los estudios de los Zen, que de pronto el maestro le pega con un palo, le da una cachetada. Bueno, Tilopa mismo, después de 12 años de Naropa buscar la iluminación o buscar una enseñanza, nunca le enseñó nada a Tilopa, pero todo el tiempo le hacía distintos tipos de pruebas. En un momento le pegó con su sandalia y Naropa se iluminó completamente. Eso es, digamos, una tradición simbólica, transmisión simbólica. Hay muchos casos en la historia del budismo en la cual el discípulo pasa de un nivel de ignorancia y gracias a esa transmisión, porque le muestra un cristal, porque lo mira fijamente, porque le dice una palabra, porque le dice pet, o le dice o le dice cualquier cosa, pero en el momento indicado, entonces el discípulo, a través de algún tipo de gesto, entonces se descubre la mente natural, que quiere decir que ve el estado, digamos, absoluto de la realidad, por lo menos en una experiencia que puede ser parcial. Y finalmente es la transmisión
de los seres comunes, que es oral, es decir, que el maestro explica oralmente, el discípulo lo recibe, toma notas, estudia y demás, que por supuesto es la más generalizada. Pero dentro de estas también, digamos, está, por ejemplo, desde la India, porque todas estas tradiciones vienen de la India al Tíbet. Una es la transmisión justamente que proviene de Atisha. Cuando ingresó al Tíbet, él introduce lo que se llama la escuela del Kadampa, y en esta escuela, entonces, principalmente lo que se enfatiza es el cultivo del bodhicitta absoluto, que significa la compasión infinita, el amor altruista, los 4 inconmensurables, principalmente relativo. Perdón, yo dije absoluto, no, principalmente relativo. El énfasis es en el bodhicitta relativo, que siempre está acompañado al final del bodhicitta absoluto, pero en realidad se pone mucho énfasis en el bodhicitta relativo, de manera tal de ir reduciendo la fuerza del egocentrismo, de toda la estructura egoica, de todos esos patrones habituales que hacen que sea muy sólido la zona de confort, y esa mente se va refinando, ella se vuelve muchísimo más cálida, mucho más compasiva, y en ese ámbito de compasión tremendo que se puede lograr, en la compasión totalmente, ¿cómo se llama? No digo insoportable, abrumadora que puede llegar a tener, el ego es como desaparece, porque no puede funcionar, y esa misma compasión entonces induce a esa experiencia o esa conciencia a conocer su naturaleza esencial. No, por supuesto que ahí también hay práctica de bodhicitta absoluto. Acuérdense que nunca bodhicitta absoluto puede estar separado del relativo, en el sentido de que solo desde aquí nos dedicamos al bodhicitta relativo, porque eso claramente no lleva a la iluminación en sí misma, sino que crea las condiciones como para que la mente, de pronto, por un paso, por alguna circunstancia o por algún accidente o por algún ruido feroz o por un momento de mucho miedo, de un shock o lo que fuera, bueno, ya está tan tenue, digamos, tan cerca de su naturaleza, que en ese ámbito, entonces, automáticamente entra en su estado natural y llega a conocer o es introducida al estado natural. Después hay otra tradición, que es la tradición de más los eruditos, que viene de Nagarjuna, el grandísimo filósofo, que recibió las enseñanzas de la Prajna Paramita, es decir, justamente de esta sexta paramita. Buda la había dejado en la posesión de un tipo de seres que se llaman los Nagas. Nagarjuna, por eso de ahí deriva el nombre, bueno, las elucidó, y después su discípulo Aryadeva las elucidó más, y esas forman realmente toda la base fundamental filosófica de todo el budismo más elevado, el budismo que se introdujo al Tíbet y que también concundió en la India en sus momentos más florecientes, que es el budismo del Mahayana, y de la cual surge lo que se llama el camino medio. Ahora, ahí se analiza la naturaleza de la realidad con argumentos, ¿no? Y argumentos que, entonces se divide, bueno, están los objetos que se presentan como que existen en forma concreta, y es lo más palpable, porque realmente son los objetos que vemos con los ojos, los sonidos, los olores, los sabores, las texturas, etcétera, digamos, a través de los 5 sentidos, es lo más palpable, es lo más material con lo cual nos movemos. Entonces, el primer paso es destruir esa existencia de los objetos. Y a lo que se llega por análisis es que las cosas en última instancia que nosotros creemos que nacen, en realidad no nacen, no se originan. ¿Cómo se enfoca este tipo de cosas? Con un argumento, bueno, puede dar una pauta nomás. Si nosotros decimos una flor, la rosa, empezando de una semilla, es imposible determinar cuándo deja de ser semilla para ser rosa. ¿Cuándo nació la rosa? En realidad, cuando vamos instante tras instante hasta la semilla, no vemos que realmente haya un punto en el cual podemos decir, bueno, la rosa un instante antes no era rosa, un instante después ya fue rosa. Difícil. Con toda la realidad es un poquito así,
las cosas cuando empezamos a analizarlas decimos, bueno, no pueden nacer de sí mismas, tampoco pueden nacer de una causa externa, porque no las puede conectar, y si nacen de una causa externa, tampoco entonces podemos determinar el momento del nacimiento. Bueno, llegamos a la conclusión de que como las cosas no nacen, como no se originan, no hay nada intrínseco realmente que respalde la existencia real de cualquier cosa. Ese es el objeto. Después está el sujeto, que sería el yo que está analizando toda esa irrealidad de los objetos. El yo es el sujeto en ese momento, que siempre se aprehende, digamos, que se pega, que agarra, que se fija las cosas, y entonces empezamos a analizar el sujeto, y ahí destruimos la existencia real del sujeto, porque no lo vemos en los skandhas, no lo vemos ni en el cuerpo, ni en las emociones, etcétera, etcétera, y llegamos a que es una mera denominación sobre los 5 skandhas. Pero esa mera denominación queda en la mente. Entonces ahí vamos a la mente. Así progresivamente es como sigue más o menos el estudio tradicional, por lo que sé, yo nunca estudié de esa manera. Entonces van a la mente, y entonces la mente, que es donde quedó el concepto de una mera denominación, de dónde nace la mente, de dónde surge, dónde se instala, dónde se disuelve, dónde está dentro del cuerpo, está en el corazón, está arriba del corazón, está dentro del corazón, que se busca de esa manera. Bueno, finalmente también se destruye la existencia de la mente, y así, habiendo desarrollado una inteligencia tremendamente aguda, en la cual ya es tal la concentración de esa inteligencia, y de esa inteligencia se pasa, de alguna manera que aún es conceptual, la fuerza del concepto se vuelve tan tenue en esa convicción tan absoluta, que ya hay una barrera muy tenue entre experiencia y convicción, y naturalmente la mente entra en su estado natural más allá de la convicción conceptual. Ese sería el segundo método. El tercer sistema más habitual que se introdujo al Tibet es el de la devoción, y es el sistema que realmente del cual pertenece nuestra tradición del Rukpa-Kagyu, en el cual Mahamudra, y así también el de Dzogchen principalmente, pero en el Mahamudra hay un énfasis enorme en la devoción, principalmente en la devoción al maestro. Es la que provino de Tilopa, Naropa, 12 años siguiendo a Tilopa sin tomar una sola palabra de enseñanza. Si no había devoción ahí, ¿dónde la había? Marpa, que va 3 veces al Tibet, la última vez que va a buscar enseñanzas, era muy viejo, pero no importa, se tiró, porque era muy peligroso ir, había muchos bandidos que robaban a los maestros que iban a la India, pues sabían que estaban cargados con ofrendas, con oro, con lo que fuera, pero no importa, él fue. Devoción enorme también a Naropa. Qué decir la devoción de Milarepa hacia Marpa, que le hace construir 4 casas y después destruirlas para eliminar su karma de haber asesinado a 35 personas familiares. Bueno, pero la devoción era totalmente incólume, y así Gampopa con Milarepa y todos, digamos, lo que rige es la emoción, porque la emoción de la devoción es equivalente también a la de la compasión. Cuando la devoción, que es una cosa física, nos invade, entonces en ese ámbito de una devoción realmente también abrumadora, el ego también desaparece. En ese tipo de rendición que ocurre en la devoción, entonces uno se abre completamente a la influencia espiritual de estos seres trascendentes, como es el maestro, el gurú, y que pueden provocar transformaciones en uno, y en esa, digamos, coincidencia entre lo que es la bendición y la devoción, que son las 2 caras de una moneda, ahí se lima completamente la fuerza del yo, y finalmente la mente entra, se desprende de los conceptos y entra en su estado natural a partir de la devoción. Yo creo que conté un ejemplo de la devoción, o cómo fue a partir de la devoción, con Pamodrupa, que cuando lo encuentra a Gampopa, que fue su maestro, Pamodrupa a Gampopa, que fue su maestro, y bueno, y le relata todas sus experiencias. Vino un poquito orgulloso porque había tenido muchísimos estudios y enormes experiencias meditativas, y Gampopa le dijo, bueno, esta comida que yo tengo
si yo tengo que elegir entre la experiencia de tu comida y la experiencia de comerme esto, me quedo con esto. Fue un shock tan grande y le dijo, oye, Gampopa, bueno, andate a este bosque acá, sentate en un árbol, pensá en lo que te dije. Y la devoción que tuvo con Gampopa, irónicamente, porque Gampopa le había destruido todo tipo de estructuras, fue tan grande que esa misma devoción lo llevó a encontrar su mente natural. No fue en el mismo momento en que Gampopa se lo instruyó, fue un poco después y por la fuerza de la devoción. Y pues finalmente está también en Mahamudra, pero particularmente en Dzogchen, porque en Dzogchen son más rápidos con eso, por lo menos lo intentan. En Dzogchen la actitud es, bueno, Sem, que sería la mente dualista, ¿para qué perder tiempo con esto? Ya lo dije muchas veces, vamos directamente a llevar al discípulo a que descubra Rigpa, que es la mente trascendente, la mente natural. Y entonces el maestro, que está capacitado porque ya está en Rigpa, y percibe una situación específica en la cual el discípulo puede captar una introducción a su naturaleza, entonces en ese momento, que es específico, que en el cual el maestro sabe que es el momento ideal para hacerlo, hace algo, alguna acción, alguna mirada o lo que fuera, y a partir de eso el discípulo tiene un momento de insight, de pronto descubre su mente natural. Es un punto de partida fenomenal. Descubrir la mente natural es el punto de vista correcto, porque desde ahí en adelante entonces siempre volvemos a instalar la mente o descansar, que la mente descanse en la continuidad de el punto de vista que sería Rigpa o la mente natural. Bueno, eso es lo mejor que hay, porque la meditación, que sería que la mente descanse continuamente en eso, es lo que va a ir destruyendo en ese ámbito de verdad todo lo que no es verdad, todo lo que es espurio, todo lo que es cogniciones inválidas, todo lo que son los patrones habituales basados en esas estructuras arcaicas del dualismo, la cognición reificadora, etc. Todo eso se va desvaneciendo a medida que el sol de Rigpa y su continuidad va eliminando las sombras y la oscuridad de de estos hábitos de dualismo y todo lo demás. Y paulatinamente entonces llegamos a la estabilidad completa, que sería cuando nunca nuestra mente deja de la continuidad de su estado natural, que sería el estado de Rigpa. Eso es precisamente lo que se llama la Prajnaparamita, ese estado natural de nuestro ser. Como se lo define, su esencia es vacua, como el espacio, eso es el Dharmakaya. Su naturaleza es lúcida, porque conoce, y eso es el Sambhogakaya. Y esa lucidez es indivisible de su vacuidad, es decir, que es consciente en todo momento en forma indivisible de su propia vacuidad, y esa sería la tercera cualidad, que sería la energía o el poder compasivo que se manifiesta en absolutamente todo, y eso sería el Nirmanakaya. Y Dharmakaya, Sambhogakaya y Nirmanakaya, que lo podemos ver por ahí en otro momento, es lo que es específicamente el estado búdico, el estado de la budidad completa. Bueno, vamos a parar acá un poquito, porque en realidad la Prajnaparamita la podemos encarar, ya la encaramos varias veces. Hablamos mucho de la inexistencia del yo en la persona, hablamos después de la inexistencia de las cosas. ¿Se acuerdan cuando decíamos que el mejor antídoto es saber que todo carece de naturaleza verdadera? También hablamos así. Bueno, se puede hablar muchísimo, y cuanto más hablemos de eso mejor, porque realmente eso es lo que hace a la verdad. Por ahí se podría llegar a hablar un poquito más en algún próximo que va a venir. Bueno, quizás, digamos, podamos hablar un poquito más de la Prajnaparamita. En última instancia, Prajnaparamita es un conocimiento espontáneo, un conocimiento totalmente natural, radiante, una vivencia de lo que siempre fue, lo que siempre es, lo que siempre será, que es nuestra naturaleza búdica. Nosotros somos un Buda, un ser totalmente iluminado. Y un ser iluminado no es que obtuvo la sabiduría o que tiene sabiduría primordial, la Prajnaparamita. Un ser iluminado es la Prajnaparamita.
un ser iluminado es Yeshe, es el jnana, que sería la sabiduría primordial. Ahora, a nivel de camino, a nivel de sendero, en general nos referimos más a prajna que a Yeshe. Y una vez mi maestro, cuando le pregunté cuál era la diferencia entre estos dos, me dijo, prajna es como el tallo y Yeshe es como el fruto, digamos, ¿no? Porque el fruto en realidad no es más que abrir la naturaleza esencial cuando ya no tiene ni nada que lo esté tapando, y nuestra naturaleza esencial es Yeshe, es esa sabiduría primordial. No es que Buda tiene Yeshe, Buda es Yeshe. ¿Qué somos nosotros? Somos energía cognitiva, energía pura cognitiva, y eso es omnisciencia, eso es Yeshe. Bueno, tiene otro nombre, Kunchen o Namparchen, digamos, pero eso es Yeshe, es sabiduría, es lo que somos, que siempre fuimos y que siempre seremos. Eso es lo que lo hace absoluto, no está creado, no está condicionado. Es lo que Buda enseñó cuando se iluminó, que dijo es profundo, es la paz, es libre de cualquier construcción conceptual, nadie lo hizo, es luminoso, quiere decir que es lúcido y cognitivo, y es incondicionado, no tuvo ni principio ni tiene fin, sino que es lo que es. Y eso es la prajna paramita, eso también es lo que es Yeshe. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar las preguntas. Al trascender todo tipo de dualidad y llegar a la completa budidad, ¿por qué hay reinos de Budas? Como si fueran diferentes entidades o diferentes Budas. Ahí no estaríamos volviendo a diferenciar un Buda, un reino, otro reino. Pensé que al trascender el estado de la vacuidad, en el estado de la vacuidad solo es vacuidad, no sujeto ni objeto, no un Buda, un reino búdico, otro reino búdico. Hay una oración que yo repetí, creo, una vez, y dice Chokun Namkhashindo Yermecham, ¿no? Es decir, el Dharmakaya es como el espacio en el cual no hay separación o no hay diferencias. Lonku, el Sambhogakaya, Yatsun Shindo, es como el arco iris, en el cual hay diferentes manifestaciones de colores, los 5 colores del arco iris. Siempre sigue siendo el arco iris vacuo, pero podemos hablar de que hay un amarillo, de que hay un rojo, de que hay un azul, porque hay una manifestación. Y si hay manifestación, se puede hablar de que hay diferencias. No hay problema en que haya diferencias, siempre y cuando las diferencias no las veamos como reales o como reificadas. Y tampoco como dentro del marco de sujeto y objeto. Fíjense las 5 sabidurías. Una de las sabidurías es que todo es similar al espejo. Es decir, la sabiduría similar al espejo es que todo lo que se conoce, todo lo que se percibe en ese ámbito de sabiduría tienen un mismo sabor al nivel del espejo, porque es el espejo el que refleja todo lo que es conocible, ya que todo lo que es conocible no es más que una proyección de ese espejo que es la mente. Pero al mismo tiempo está la segunda sabiduría, que es la sabiduría discernidora, en la cual uno dice, bueno, pero si todo es de un mismo sabor, entonces no hay ninguna diferencia entre una cosa y la otra. Y la sabiduría discernidora dice que no, todo se percibe en sus diferencias distintivas, y se las conoce en forma discernidora, es decir, que hay una capacidad discernidora también dentro de esa sabiduría que coincide con la sabiduría similar al espejo. Y eso quiere decir que en ningún momento se reifican las cualidades distintas entre una cosa y la otra, las que se disciernen, ¿no es cierto? Después está la sabiduría de la ecuanimidad. Quiere decir que aunque las cosas sean discernidas de acuerdo con sus características distintivas,
cada una de las cuales no tiene ninguna existencia real y concreta. Por eso lo digo nuevamente. Igual no hay, ecuanimidad significa que no hay predilección o preferencias por unas comparadas con otras. Y esa es la sabiduría de la ecuanimidad. Es verdad la sabiduría que todo lo logra, que sería que cuando estas tres anteriores existan, entonces ahí cualquier tipo de acción es impecable, que todo se logra. Pero estas cuatro sabidurías, estoy hablando ahora de la sabiduría que estoy representando, que es la sabiduría primordial. No es una, digamos, si hay cuatro, hay cinco en realidad. Estas cuatro sabidurías no podrían ser las cuatro sabidurías desde el punto de vista de la budidad, digamos, si no tuvieran la primera sabiduría, que es la del Dharmadhatu. Y la del Dharmadhatu significa que es que conoce la vacuidad, que es consciente de la vacuidad. La vacuidad, que es lo que abraza absolutamente todos los fenómenos, inclusive la budidad, inclusive la sabiduría, inclusive la omnisciencia. No hay nada que tenga existencia real y concreta. Porque eso es así, y porque de base fundamental esa cognición nunca es una cognición reificadora, sino que es una cognición vacua, lúcida, pero al mismo tiempo una lucidez vacua o una vacuidad lúcida. Desde esa base, entonces está la sabiduría similar al espejo, y es una sabiduría, y no es un conocimiento, digamos, conceptual. Lo que hace que estas cuatro sabidurías sean realmente sabidurías trascendentes, ¿no? Yeshe, o Sheram, o digamos Prajna Paramita, es que todas surgen del conocimiento de la vacuidad. Si no hubiera la experiencia o la vivencia de la vacuidad, esas otras cuatro serían conocimientos. La discernidora sería la que tenemos nosotros, que sabemos que rojo es distinto que amarillo, y todas las demás también funcionarían de una manera reificada. Entonces esas cuatro sabidurías son realmente trascendentes porque surgen de la dimensión, surgen de esa dimensión del espacio de la vivencia de la vacuidad. Y eso por ahí explica un poquito lo que vos me preguntás. En realidad, mientras ninguna de estas diferencias aparentes del Sambhogakaya, porque acordate que los reinos búdicos son los reinos búdicos del Sambhogakaya, en Akanishta, que digamos sería el reino búdico del Dharmakaya, es lo que dije. En el Dharmakaya es como el espacio en el cual no hay diferencias. En el nivel del Dharmakaya no hay una diferencia entre, qué sé yo, Shakyamuni, entre Rechenesi, Manjushri y todo lo demás. Pero se manifiestan reflectivamente de acuerdo a las condiciones de los seres que están destinados, digamos, por una conexión kármica a hacer su práctica o lo que fuera, en el Sambhogakaya. Sambhogakaya hacia seres que son los últimos bodhisattvas de los tres últimos bhumis, y Nirmanakaya a cualquiera que lo pueda percibir. ¿Ok? Y ahí hay diferencias. Pero digamos, desde el punto de vista, desde la iluminación, desde el punto de vista de los Budas, son todas diferencias ilusorias, son como diferencias que no tienen ninguna reificación y que se van manifestando en forma espontánea debido a los seres que la están percibiendo. Entonces, debido a que los seres tienen distintas características, hay algunos que tienen características y conexión con Amitabha y entonces, bueno, y tienen esas condiciones para estar en ese reino búdico de Amitabha, que es diferente por ahí que el reino búdico de Akshobhya. Sí, no importa que sea diferente, siempre y cuando las diferencias no sean reales. Por eso el Sambhogakaya es como el arco iris, y el arco iris es algo que es totalmente etéreo, no tiene ningún tipo de realidad concreta, pero sin embargo tiene diferencias. El arco iris surge en el espacio, si te acercas mucho desaparece, es muy etéreo, y sin embargo puedes hablar de que hay un amarillo, Amitabha, suponete, sería Ratnasambhava, hay un rojo que sería Amitabha, hay un verde que sería Mogasini, y así con todos los reinos de los 5 Budas del Sambhogakaya, ¿no? Entonces, mientras no se reifique, se puede manifestar una miríada, digamos, de cualidades búdicas,
y de manifestaciones también búdicas, y no hay ningún problema. No entran dentro del sujeto y objeto, no entran dentro de yo y el otro. ¿Y por qué? Justamente porque no están reificadas, porque no son cogniciones, digamos, solidificadas o cristalizadas por el concepto, son trascendentes. ¿Okay? ¿Es una actitud correcta decirnos a nosotros mismos o decir a los demás, es bueno hacer tal o cual cosa porque genera mérito, buen karma? A veces me parece que es una actitud materialista y una comprensión errónea, una reducción, simplificación del mérito y de la ley del karma. Uno más bien debería actuar correctamente, hacer buenas acciones sin buscar ni importar el resultado. Bueno, yo no haría tanta diferencia entre una cosa y otra en realidad, ¿no? No, ahí está. Es decir, cuando no estamos familiarizados con una acción, entonces vamos a ser bastante artificiales. Y entonces quizá tengamos resistencias a hacer una acción positiva, y entonces la hacemos porque hay que hacerla de esta manera, porque es mérito. Bueno, no importa. Entonces, manualmente, si no la repetimos una y otra vez, no nos vamos a familiarizar con eso y entonces no nos va a salir en forma natural. Cuando nos familiaricemos con eso, entonces naturalmente, ante la situación, espontáneamente lo vamos a hacer. Y no porque estemos siguiendo un manual de conducta y porque entonces estamos haciendo un mérito, sino que lo hacemos porque es lo que hay que hacer naturalmente. Pero acordate de que es bueno saber que estamos haciendo un mérito, porque entonces lo podemos dedicar y de esa manera entonces estamos cumpliendo con la tercera excelencia. Y en ese caso entonces ese mérito no se va a destruir por un momento de bronca o lo que fuera, sino que es una gota que va al océano de la iluminación y podemos, digamos, también derivar un beneficio dentro de nuestro camino hacia la iluminación, ¿no? O sea que me parece que yo tenía un amigo que me decía que con respecto a la generosidad o la caridad, por ejemplo, que porque estábamos en la India, entonces siempre venía algún pordiosero que fuera para pedir, que a menos de que él estuviera ya de que naturalmente él pudiera dar todo lo que tenía y que poseía, entonces que no iba a dar nada, ni siquiera una moneda. Y me parece que yo me di cuenta en ese momento, creo que le contesté, bueno, si no empezás dando una moneda, creo que nunca vas a llegar a ese nivel en el cual te puedes desprender absolutamente de todo lo que tenés. Y eso me parece un poquito lo que pasa en esta pregunta, es decir, al principio, ante una situación vamos a dar resistencia. Entonces manualmente nos empujamos porque es mérito. Sí, es mérito, sí, bueno, tenemos que ver esas cosas. En el budismo hay que ver las cosas tal cual son. Si es mérito, entonces lo hacemos, punto. No importa, es buen karma. Ese buen karma lo dedicamos, no hay ningún problema. Pero al repetir eso que nos resulta, es lo mismo que pasa con toda la práctica de generación, de identificación con deidades. Al principio es rarísimo, es decir, ¿cómo yo voy a hacer? ¿Viste? Yo, por ejemplo, que tengo una deidad que es femenina, entonces me tengo que identificar con una deidad femenina. Es rarísimo. Y al principio es tremendamente artificial. Es artificial, es ficticio, pero por repetición, y eso es lo que es la meditación, por repetición, la meditación es lo que hace. Y es lo que hace también la ética y todo ese tipo de cosas, por repetición, la disciplina es repetir. Entonces vamos haciendo de que eso que al principio era una cosa rara, extraña, foránea y artificial, y difícil de entender, bueno, nos vamos acostumbrando y después nos sale más naturalmente, ¿no? Entonces yo creo que no hay problema, no hay problema. Ahora, decirle a los demás que es mérito y que tenés que hacer esto, ahí sí yo tendría mucho cuidado. Uno se enfoca en uno mismo y quizás frente a otros, bueno, depende de la confianza que se tiene. Acuérdense de que ser
muy metido, entonces ya puede ser contraproducente. Porque la otra persona puede reaccionar, oh, ¿por qué pesado? ¿Por qué se mete? ¿Por qué me lo dijo de esa manera? Es mucho más, ahí tenemos que tener con la habilidad en los métodos. Ahí tiene que estar la inteligencia, la pragnaparamita de la inteligencia, dándonos una idea de cuándo y de qué manera actuar, de qué manera decirlo, de qué manera indicarle a la otra persona que en realidad eso no estaría muy bien hacerlo, de alguna forma. Por supuesto no hay un manual para eso y uno tiene que tener un buen criterio. Criterio es parte de la sexta paramita. Alguien me pregunta si yo doy iniciaciones. No, no doy iniciaciones, no. Bueno, acá hay una pregunta. Generalmente hago 10 minutos de los 4 inconmensurables y luego 20 minutos de shamatha. ¿Es recomendable mantener siempre esta forma o es mejor variar con alguna otra técnica? En ese caso, ¿cuál sería tu recomendación? Yo creo que esta práctica durante bastante tiempo es correcta. Lo que estás haciendo me parece muy correcto. Seguí haciéndolo hasta que veas que ya las cualidades de los 4 inconmensurables se vuelven mucho más afines a vos, que te sentís mucho más calidez con los demás, que no es tanto forzado, viste, que no te cuesta tanto comprender la situación del otro, que en realidad en una situación difícil, entonces bueno, empezás más naturalmente a empezar a ver el punto de vista del otro. Lo que pasa es que en una situación difícil donde hay otra persona y sentimos un encontronazo, entonces ahí, digamos, nos asentamos más con nuestro punto de vista, nuestras razones, nuestras opiniones y perdemos ese espacio para considerar, a ver, ¿por qué la otra persona tiene ese punto de vista? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan con lo que dice Atisha, por ejemplo? La mejor paciencia es la humildad. La humildad, es decir, falta humildad cuando uno se aferra a su propio punto de vista y por qué me dijo eso y cómo se atreve y todo ese tipo de cosas, porque uno está muy, muy fijado. Entonces, ¿cómo sería afrontar esa situación? Con más humildad, en un principio es esa prontitud, digamos, de, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiere decir esta persona? ¿Qué es lo que lo está afectando para que me esté agraviando de esta manera? Eso es un paso hacia la humildad. ¿Cómo se llega a esa humildad? Bueno, con la práctica de los 4 inconmensurables, para que sea realmente en ese momento llegue, en ese momento, digamos, justo viene a mano esa herramienta de haber cultivado los 4 inconmensurables. Eso es lo que hace que en ese momento, en vez de reaccionar clásicamente, fijado en nuestro punto de vista, digamos, bueno, no, para un minuto, y el efecto de los 4 inconmensurables se va a notar ahí. Y el efecto de shamatha también se va a notar en que vamos a verlo sin distracciones, sin dejarnos llevar por emociones, distorsivas y todo lo demás, y vamos a encararlo de una manera mejor. Yo creo que es bueno practicar durante bastante tiempo esto que estás haciendo. Acá dice alguien que te sigo y asimilo bastante fácilmente, es lo que creo, vos serías mi gurú. No sé, eso tenés que decidirlo vos. Yo en realidad me considero un instructor, pero bueno, como quieras. Gurú, no, sí, no sé, depende un poquito de vos. Pero si realmente ves que la forma en que llegan las cosas que yo explico, bueno, hay una cierta conexión y por ahora, digamos, yo no soy un gurú tántrico, digamos, porque no doy iniciaciones ni demás, pero digamos que se puede tomar, digamos, como un maestro o como un instructor, y nosotros siempre traemos lamas, ¿viste? Que realmente son capaces de, con su influencia espiritual, provocar estas bendiciones que son como olas de transformación que te van a influenciar positivamente de una manera más rápida. Es decir, no me tomes como el gurú, tomame como, bueno, alguien que tiene afinidad con vos, está todo bien. Desde siempre sentí que me resonaba todo lo que escuchaba de budismo, pero hasta hace 2 meses no sabía siquiera qué rama budista era la que más me resonaba. Hasta que escuché un video tuyo de introducción al budismo y me di cuenta que era por este camino. ¿Podrías recomendarme algún texto para comenzar a leer? Hasta ahora he investigado en internet
y te he escuchado, pero quisiera comenzar un estudio y práctica más profundo del camino budista. Bueno, el que siempre recomiendo como un buen libro para leer, hay dos. Uno es, bueno, esa mala traducción del título, espero que la traducción de adentro en castellano sea mejor. Tú también puedes ser budista, de Dzongzar Khyentse, y el libro tibetano de la vida y de la muerte de Sogyal Rinpoche. Son dos libros con los cuales tenés bastante tiempo para leer. Es una muy buena introducción. Durante esta pandemia espero cada domingo con mucha ansiedad. Muchas gracias. Si bien hay muchas cosas que no entiendo, lo que sí sé es que me hace mucho bien que esté ahí con nosotros. Bueno. A ver acá, tengo un sentimiento contradictorio. Por un lado, me ha ayudado enormemente estos encuentros virtuales, es decir, desde mi casa. Por otra parte, siento una suerte de autocensura de solicitarte que siga este modo. Algo así como, algunos van a Tibet en condiciones difíciles y yo solicito que se siga con esta modalidad más cómoda. Más cómoda. Más allá de esta solicitud, que se siga, disfruto mucho de los encuentros. Bueno, oíme, no hay otra forma de encuentros por ahora, el COVID nos está limitando. Cuando tengamos reuniones presenciales, vamos a tener reuniones en el templo, reuniones también acá en el centro de la ciudad. El templo ese está en San Miguel, es decir, que vamos a tener una forma presencial. Pero esto va a durar bastante tiempo, no te preocupes, Nicolás. Lamentablemente creo que va a durar hasta que esté la vacuna, porque no se justifica arriesgarnos a reuniones donde haya bastante gente reunida en un espacio, justamente porque esto está funcionando. Todos los lamas están dando cursos online, está funcionando, es una nueva técnica de este mundo, digamos, al cual el COVID, digamos, el coletazo positivo del COVID es que mucha gente tiene esa posibilidad desde su casa, en su propio tiempo, de acuerdo con sus laburos, y en sus horarios lo puede ver. Si no lo ve acá, lo ve después en YouTube. O sea que está mucho más a mano, ¿no? Bueno, acá alguien dice que ya tenemos incorporados el hacer las cosas porque queremos y no para generar mérito. Bueno, eso es lo que le pasa a ella. Después acá dice que se habló en encuentros anteriores, que yo dije en encuentros anteriores, sobre los linajes y tradiciones del Vajrayana. El linaje Drukpa es encabezado tanto por Chögyam Rinpoche como por el Gyalwán Drukpa. No entiendo muy bien cómo funciona el liderazgo del linaje con el que me identifico debido a tus enseñanzas. En realidad, el linaje Drukpa Kagyo, en rigor, el que digamos es liderado por Gyalwán Drukpa, pero no es una cuestión institucionalizada. Eso es lo que tiene el budismo tibetano, que todo el mundo habla, bueno, el Dalai Lama es ¿cómo se llama? El líder espiritual y temporal del tiempo. Temporal ya hace varios años que dejó porque es una democracia y tienen un primer ministro. Espiritual, de respeto es espiritual. Pero en realidad cada uno de los 4 linajes tiene un guía o alguien que se lo denomina como el líder. Pero inclusive dentro de esos, tampoco es como que ese líder es tipo el Papa dentro de la estructura del catolicismo, en el cual lo que dice el Papa hay que respetarlo. No es así, porque tampoco lo dice de esa fusión. Tampoco, digamos, que de parte del líder no da esas instrucciones que todo el mundo tiene que obedecer. Punto. Y segundo, porque cada uno tiene más afinidad con su propia línea de maestros. Es lo que importa, son la línea de maestros, ¿no? Y bueno, aquellos que están, digamos, más ligados con el Gyalwán Drukpa, y esa sucesión, digamos, bueno, van a seguirlo a él como su propio maestro. Los otros que están más ligados, digamos, con los Kamtrul, por ejemplo, que sería el jefe de nuestro linaje, y del cual, entonces sí, Chögyam Rinpoche es muy importante dentro de eso. Entonces, bueno, no es que nieguen, que lo desdeñen, que lo menosprecien al Gyalwán Drukpa, pero ahí van a seguir a su propio maestro. Y tampoco al Chögyam Rinpoche, porque el Chögyam Rinpoche no es el líder de ese otro
de esa otra rama, digamos. No es como una rama que tenga un líder específico contrapuesto al Gyalwaan Drukpa. ¿Ok? Espero que esté claro eso. Digamos, cada uno sigue su maestro y no es una cuestión institucionalizada, rígida, es totalmente flexible y no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces no tenemos que poner... Pero ahora, si me preguntas quién es el líder del Drukpa Kagyu, es en rigor Gyalwaan Drukpa, aunque en la práctica uno ni lo siga, ni lea sus libros, ni le importe lo que diga, sino que sigue a su propio maestro y al maestro que fue su maestro, que por ahí no está directamente ligado a Drukpa, a Gyalwaan Drukpa. ¿Ok? Y los otros linajes son un poquito así. Por ejemplo, en el linaje Gelugpa hay un error de pensar que el líder del linaje Gelugpa es el Dalai Lama. No es el Dalai Lama. Es hay 3 monasterios importantísimos en el Gelugpa. Uno es Drepung, otro es Sera y el otro es Ganden. Drepung, en el Drepung, el jefe del Drepung es el líder de los Gelugpas. Y ese jefe del Drepung en realidad es muy democrático. Lo eligen entre los mejores eruditos de ese momento y ese se torna el jefe del Gelugpa. No es el Dalai Lama. Por supuesto que el Dalai Lama, imagínate lo que es el Gelugpa, pero no es directamente el jefe de los Gelugpas. En Sakyapa es Sakya Trinzen o Sakya Trichen, ¿no? Y está también su hijo, pero todavía es bastante grande, pero bueno, Sakya Trichen. Y en Nyingma no hay en estos momentos no sé quién es, porque el último que era ¿cómo se llama? Taktul Setru Rinpoche. Pero ya murió hace varios años, no sé quién ocupó su lugar, probablemente Drolupchen, pero no estoy muy seguro. Pero no importa tanto porque hay 6 monasterios del Nyingma y cada uno tiene el monasterio de Dzogchen es Dzogchen Rinpoche, el monasterio de Palpung es Peno Rinpoche y así sucesivamente. No es como que haya un líder al cual todos siguen así religiosamente, no es tan así. Hago hace años solo los 4 inconmensurables. ¿Cómo lo ves? Me ayudó mucho. Ahora necesitaría urgentemente trabajar la paciencia. Me cuesta mucho. Bueno, nos cuesta todo en realidad. Trabajar la paciencia es lo que no es otra cosa. Digamos, seguí con los inconmensurables porque son parte también de la práctica, pero también están las otras paramitas. Se las hemos hecho con bastante detalle, ¿no? Tengo una duda con respecto a lo que dice la ciencia sobre la hormona del DMT, que dice que se genera en el nacimiento, en la muerte y en la meditación. La introducción de un maestro a la naturaleza de la mente tiene alguna similitud con la iniciación de un chamán con plantas sagradas. El budismo dice algo en relación a esto. En relación a esto, el Dalai Lama le da mucha importancia a lo que dice la ciencia, por eso pregunto, ¿qué es el DMT? No sé lo que es el DMT. Decime lo que es el DMT y te puedo contestar. En realidad no sé lo que el chamán hace cuando introduce a alguien con plantas. Hay drogas también. Las drogas probablemente interrumpan el proceso conceptual habitual que tenemos de la mente conceptual, que es un concepto tras otro. Es probable que haya un gap y uno acceda a un nivel de trascendencia, pero puede ser alguna absorción meditativa de los dioses, puede ser alguna experiencia meditativa. No sabemos exactamente si es un acceso al estado natural de la mente, pero así como existe en ese momento ese nivel de trascendencia, el cual uno ve cosas y ve cómo la mente tiene unos poderes distintos y cómo las cosas también se pueden ir transformando en la percepción de la mente, que se puede haber todo tipo de percepciones. Cuando se va el efecto de esa droga o de esas plantas, etc., y bueno, uno lo perdió y vuelve a su estado habitual de esto. Ahora, cuando el maestro le hace una introducción al discípulo a la mente natural, bueno, ahí hay bastante como para hablar, ¿no? Porque
no quiere decir que en ese mismo momento el discípulo lo tenga. En los casos, digamos, que salen registrados como que se cuentan como grandes anécdotas, como Tilopa y Naropa, como también Gampopa, Pamorrupa, las que yo conté, qué sé yo, hay muchas, no conté muy pocas, pero hay muchas. No se habla de simplemente un vislumbre que se va, se habla de que hay una completa certeza de que eso es Rigpa, no queda ni la sombra de duda de que eso es Rigpa, y además tiene bastante estabilidad, digamos, que después uno se distrae o no, pero hay digamos, un nivel de estabilidad de Rigpa apreciable, por así decirlo. Entonces, en ese caso, sí hubo una introducción directa a la mente natural. Hoy en día, digamos, hay muchos maestros que apelan a ese sistema, digamos, para introducir al discípulo. Una introducción directa. Lo harán como lo harán. Son Rinpoche, por ejemplo, en sus retiros siempre hace una introducción directa. Hay 110 personas, crea una cierta condición anímica y demás, y explica mucho de cómo hay que hacer las cosas y demás, y puede ser que alguno lo haya pescado exactamente, y puede ser que otros no tanto, pero el mismo hecho de que exista en ese momento esa relación kármica en un maestro que sale de está en ese estado natural y que lo está impartiendo, crea una conexión que es como una semilla que se planta, digamos, en la continuidad de conciencia de lo que están en esa situación, que si después practican de la forma en que se ha explicado, entonces de esa manera crean las condiciones para que esa semilla vaya germinando y de pronto sí, ya esa misma mente está convencida de que es Rigpa. Hasta ese momento, bueno, esa es la mente natural o ese es Rigpa que uno vio en ese momento. Y aunque realmente sea un Rigpa bastante genuino, es un Rigpa muy endeble también. Pero no importa, es súper válido, digamos. Entonces, hoy en día hay muchos maestros que intentan ese sistema, pero es muy del Nyingma también, del Nyingma, del sistema del Dzogchen propiamente dicho. Que sea fructífero o no, bueno, hay que ver con los años qué es lo que pasó, pero en realidad no es para nada desdeñable que tengamos un maestro que haga y que genere una situación como para indicarnos la naturaleza de la mente y que podamos tener por ahí la fortuna de verlo. Y si lo vimos, ya sabemos de todos los estados mentales a dónde tenemos que volver a reconocer. Una y otra vez reconocer ese estado que hemos percibido. Pero se trata del estado que hemos percibido que creemos que es Rigpa. Ahora, va a llegar un momento en que esa convicción es totalmente fuera de toda duda y es una convicción absolutamente genuina, y es cuando realmente eso es Rigpa. ¿Quién lo va a convalidar? Solamente Rigpa lo puede convalidar. Solamente la mente natural en sí misma, por su propia capacidad, puede convalidar que es genuinamente el estado natural de la mente o el estado absoluto, ¿no? Acá alguien por acá me dice dimetiltripeptamina. Bueno, el DMT es una hormona que produce la glándula pineal. La producimos en altas cantidades justo antes de morir, al nacer y cuando dormimos. Probablemente sea la causante de que soñemos. Es además la sustancia psicoactiva más potente que existe. Cuando aprendemos a producirla en altas cantidades sin quedar dormidos mediante meditación, por ejemplo, podemos lograr viajes astrales, comunicarnos con otras dimensiones, hablar con seres ya fallecidos, visión remota, clarividencia, premoniciones, viajar al pasado o al futuro y muchas otras cosas más. Ok. Pero entonces ahora quiero ver cuál era la pregunta, ¿no? Bueno, acá me decís, la pregunta es, ¿la introducción de un maestro a la naturaleza de la mente tiene alguna similitud con la iniciación de un chamán con plantas sagradas? Bueno, eso ya no tiene que ver con el DMT, supongo, porque es plantas sagradas, que no sé si darán el DMT. Bueno, yo creo que ya lo expliqué. Lo que pasa es que en realidad la ciencia, si dice eso del DMT,
eh, no sé hasta dónde llega, siempre está basándose en algún artificio, algún producto, alguna cosa. Es decir, la ciencia no puede trascender, que esa transformar, no puede trascender su principio de que la conciencia es un producto de las ecuaciones químicas que se producen en el cerebro. De acuerdo a la información que yo tengo, que surge de muchísimas reuniones de hace más de 30 años entre los científicos y la gente del Dalai Lama, digamos, contemplativos, y aparentemente lo que es grave es que parece ser un dogma porque nunca lo pudieron demostrar. Ahora, dentro de ese campo, lo que vos estás diciendo del DMT es posible, porque está todo dentro, es ecuaciones químicas del cerebro, entonces puede haber estados alterados de conciencia producidos por un incremento del DMT producido por una droga, entonces uno puede ser clarividente, uno puede tener este tipo de cosas y todo perfecto. Pero siempre dependemos de esa droga. Y esa droga funciona en el cerebro por ecuaciones químicas del cerebro que como resultado dan unos estados alterados de conciencia. Perfecto. Eso igual tiene la barrera con respecto al budismo. En el budismo no se dice eso. Vimos la última vez los 3 estados de conciencia, esa conciencia que habita el cerebro, que habita el cuerpo, pero que no es parte del cuerpo, como en este caso, ya que la conciencia es parte del cerebro. Cuando el cerebro muere, en la muerte, entonces, ¿qué pasa en la conciencia? En la conciencia se muere, si ese es el paradigma, digamos, ¿no? Y en el budismo no, el budismo se dice que no, la conciencia más sutil habita el cuerpo, pero no es parte del cuerpo. Al no ser parte del cuerpo, entonces trasciende y sigue su curso, después en el bardo y lo que fuera. Entonces, en ese sentido no hay coincidencia entre la conciencia y el Dalai Lama. Y eso también, el Dalai Lama está totalmente consciente de esa falta de coincidencia, porque es la barrera que falta como para hacer que haya una coincidencia tan total, digamos, porque a nivel de cosmología, a nivel de neurobiología, a nivel también de psicología, a nivel de física cuántica y todo lo demás, hay muchísimas coincidencias, pero cuando van a hilar bien fino con respecto a la naturaleza de la conciencia, bueno, de este lado tienen ese bloqueo y todavía no lo han podido solucionar. Sí, es que hay una solución, el budismo dice otra cosa, ¿no? O sea que ahí no hay, por más que el Dalai Lama respete mucho la conciencia, bueno, ahí no hay una coincidencia, no hay sí, no coinciden en eso, ¿no? Bueno, listo, me parece que ya llegamos al final y dedicamos entonces el mérito que hemos generado, de vuelta que todos lo puedan compartir, los seres que están en samsara, todos los seres que estamos en samsara, también nosotros, no es que también nos desprendemos completamente, pero sí lo compartimos y sí lo entregamos también a todos y lo dedicamos para que puedan acceder a su mente natural, ese estado de la prajna paramita, la inteligencia trascendente, esa sabiduría espontánea, no creada, que es justamente lo que es el estado de Buda, lo que es lo que llamamos Buda, ¿no? Nos vemos el domingo. Gracias.